Hoy te enseño a pasar de esto a esto. Mira lo que da de sí una vieja maceta de plástico. No la tires, todo nos sirve. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli. Bienvenidos. Vaya cambio le vamos a dar a esta maceta de plástico chuchurría. Lijamos, abrimos bien el plástico para que los materiales con los que trabajemos se sujeten bien a esta superficie y comenzamos arreglando la estructura. Nada mejor que las cáscaras de huevo, algo tan simple que todos tenemos siempre. Un material económico y muy apañado que nos dará firmeza en nuestra maceta y además crearemos con él un bonito fondo decorativo de esos de porcelana que se buscan tanto ahora. Haremos este fondo de firmeza y de falso craquelado por tramos, poco a poco, poniendo cola, partiendo y acoplando las cascaritas con un buril de manicura, por ejemplo. Yo las guardo ya limpias, sin esa membrana que traen, bien lavaditas y secas, así en cachitos varios, en un botecito decorado. Cuando terminemos, daremos una capa generosa de cola para que las cascaritas no se muevan, que no se vaya ninguna de marcha, y dejaremos que seque bien. Y ahora a pintar. Con pintura blanca damos colorcillo a nuestras cascaritas, creando así un lienzo blanco inspirador para maquinar. Y de paso imprimo y pinto también el interior de mi maceta decorativa. Si tú vas a ponerle una plantita, puedes omitir este paso porque llevaría la tierra y la macetita propia. Ya tenemos nuestra maceta rescatada y preparada para decorar. Le vamos a dar un aire muy veraniego con unos papeles preciosos de los amigos de Té de Colección. Una tortuga marina tan bonita, la estrella de mar y una caracola y un caballito de mar divino total. 4 imágenes, a cual más bonita, que os mostré en el vídeo anterior en un haul de materiales que os lo dejo por aquí y también en la descripción del vídeo. Imperdible. Recortados en silueta, vamos a ir llevándolos a la maceta con decoupage. Pincelada extendida del medium que utilicemos. Vamos colocando las imágenes y sobre ellas damos ahora una capa más generosa del mismo pegante. El papel de arroz recortado con las manos se adapta perfectamente a nuestro firme fondo de cáscara de huevo. ¡Qué maravilla! Mira qué cambio le estamos dando ya a esta simple maceta. Me voy a venir arriba. Con una plantilla voy a simular un pequeño oleaje en la parte superior de esta maceta de plástico. También poco a poco, que en superficie curva la cosa se pone interesante y se nos sube el diseño para arriba. Con un bonito tono agua marina, vamos con ello. Pincel de estarcir, quitando el exceso de pintura en un papel de cocina mismo. Y ahí vamos, haciendo una bonita cenefa handmade, unas solitas chicas, que le va muy bien a nuestro diseño marino. Me sigo divirtiendo con este trabajo de reciclaje, ahora aportando colorcillo sutil con salpicaduras de pintura que diluyo en agua y llevo a la maceta con pinceles de abanico, con ese mismo agua marina bonito y un colorcillo juego con la estrella de mar y la caracolita.
Y hablando de colores bonitos, para el borde vamos a trabajar con este foil color del mar, láminas que también podéis encontrar en la web de ITD Collection. Bajo el vídeo os dejaré todos los enlaces. Voy a pegar el foil con cinta de doble cara. Esto seguro que también tenemos por casa o lo encontramos fácil. Vamos cortando trocitos de cinta y de foil. Hoy desmenuzamos los procesos. Nos arrimamos al querer del poco a poco. Hoy lo estamos dando todo con algo que no servía, convirtiendo la basura en lujo, haciendo un día veraniego con poquitas cosas. Si te está gustando la idea, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Cada viernes te espero con un nuevo tutorial. Acompáñame y activa las notificaciones para no perderte nada. Muchísimas gracias. ¿Qué arte tiene mi gente apañada? Colocamos la cinta, le pasamos una plegadera o así mismo con el dedo para que quede bien fija. Le quitamos el papelillo, momento de depilación, y colocamos con mucho mimo y amor la tira de foil. Le pasamos también el dedillo, que se marque bien, y retiramos. Nunca me acuerdo para qué lado es mejor. No te preocupes si no te queda perfecto a la primera. Yo tuve que repetir en varios tramos, pero el resultado merece la pena. Y nos venimos arriba y vestimos también con este bellísimo color todo el borde de nuestra maceta reciclada de plástico. Ese poquito interior que se ve también, que queda muy bonito. Estamos echando un buen ratillo con ella, entre cáscaras, estarcido a pasitos y cinta de doble cara. Nos alegra un par de tardes de verano perfectamente este día. Y a barnizar y proteger el trabajo. Yo voy a hacerlo con este barniz de brillo en spray en un lugar ventilado. Y así es como hemos decorado una maceta que no servía, que estaba para tirarla. Le hemos dado una nueva vidilla con materiales de casa. Ya luce firme y bonita, con preciosos papeles y con ese brillo tan especial del foil. ¿Qué te parece cómo queda? Dedito arriba, comparte el vídeo y suscríbete al canal. Muchísimas gracias por acompañarme, gente apañá. Hasta el próximo vídeo. Chao.